diseñadora industrial, me formé en la Universidad Nacional de Córdoba y doy clases en FADU, soy docente también en la carrera de diseño industrial. Casi magíster en lógica y técnica de la forma porque me falta la tesis, así que en algún momento lo lograré, también en FADU. Y bueno, y desde hace trataba de hacer memoria, pero creo que desde siempre a mí me llamó la atención, bueno, lo que conocemos como basura, ¿no? O sea, yo caminaba, antes de que estuvieran los tachos verdes que la gente dejaba tirados al lado del tacho las cosas, yo caminaba mirando para los costados a ver qué podía encontrar, como que un poco siempre fue ese mi motor, ¿no? Un poco así arranqué. Adelante. Les iba a contar un poco en qué estoy ahora para después ir hacia atrás como foto de presente y después nos remontamos al pasado y que nos lleve a donde nos lleve. Estoy trabajando con Arredo, con la marca Arredo en un proyecto de recuperación textil. Básicamente Arredo tiene mucho de este descarte que es estas tiritas que en realidad las ven de ese ancho, tienen entre 2 y 6 centímetros de ancho por metros y metros, porque en realidad la tira tiene un largo de todo el rollo de tela, que son entre 50 y 100 metros. Es el mayor desecho de producción que tiene la empresa. Entonces, cuando la empresa me convocó, lo que hicimos fue empezar con un relevamiento, inventario, a ver qué era ese material. Y lo que surgió es que cuando empezamos como a cuantificar, generan entre 20 y 30 toneladas mensuales de este desecho, o sea, entre 20.000 y 30.000 kilos. Hicimos una cuenta volumétrica y lo que daba es que con un año de estas tiritas, de estos orillos, se llenaba un departamento de 4 ambientes por completo, de techo a piso, de pared a pared, y no se podía entrar. Entonces, bueno, un poco ahí estaba el dolor, un poco ahí estaba la urgencia, y bueno, y a partir de eso fue realmente un laburo que ya llevamos como 1 año y medio, sí, 1 año y medio para 2, viendo cómo canalizar ese desecho en algo útil. Y ahí surgió Orillos, es esta iniciativa. Lo que venían antes, les estoy haciendo como una foto muy rápida, en algún momento les contaré un poco más de este proyecto simplemente para decirles, bueno, ¿en qué está Luciana ahora? Bueno, estoy en esto. Por un lado, los productos que vieron antes, que están hechos a partir del orillo con la mínima intervención, o sea, es a partir de la reutilización, no hay un proceso. Y después sí, el lado del reciclaje, que son estos 3 elementos. Por ahora los más desarrollados son las telas y las placas, que ahora les voy a mostrar un poquito. Siempre en pos de lograr canalizar esos 20.000 kilos de material que se produce mensualmente como desecho. También este proyecto implicó alianzas con empresas, un poco en una primera instancia era, bueno, ¿qué hacemos? Intentamos incorporar tecnología, fue como realmente un plan estratégico en donde entender que 20.000 kilos de material de desecho por mes es mucho, que la empresa tiene su core y que no va a cambiar el rumbo de lo que hace. Entonces, bueno, ahí es como fue armar realmente un abanico de opciones que permitieran alocar un poquito de cantidad de orillo en cada uno de estas vertientes y así llegar a la basura cero. Esta es foto de tela, de un tipo de tela que se llama Panamá, que es la tela más usada por Arredo y que ahora, bueno, tiene en paralelo los productos con las telas tradicionales vírgenes, por decirlo así, y está por sacar la colección de Panamá reciclado, que está hecho a partir de su propio desecho. Esto en alianza con Fibransur. Y las placas que les mostraba antes en alianza con una empresa cordobesa que se llama Carical. Así que bueno, un poco en eso estoy ahora. Todo esto implicó una transformación de la matriz productiva, porque en realidad en un principio, digamos que la empresa le dolía el orillo, pero no tenía estructura todavía para canalizarlo, porque para poder generar placas, generar tela, generar los productos de la colección, lo primero que había que hacer era separarlo, clasificarlo. No todos la palabra orillos engloba una cantidad de composiciones de tela, una cantidad de estampas, como un montón de cosas que, bueno, ahí también fue incluso el diseño de las bateas para poder clasificar
esos materiales. Y de pronto que la batea sea una unidad de medida, ahí está la batea como es, que la batea sea una unidad de medida para poder generar fardos. Entonces ya sabemos que cuando llenamos una batea son 250 kilos de tela y después con eso se mete en la enfardadora y se saca un fardo. No sé si se llega a ver, pero acá, esto que ven acá es un código de barras. O sea, hoy en día la empresa tiene codificado el material que antes tiraba y es como que en un inventario da lo mismo un acolchado que un fardo de orillos. O sea, conceptualmente fue un cambio muy grande a nivel organizacional. Todo este proyecto surgió de una célula de la organización que se llama el laboratorio, la Redolab, que es en donde yo trabajo. Y la verdad es que al principio éramos tipo los 4 locos, íbamos a hablar con la jefa de producción y nos decía, bueno, necesitamos que nos separes un poco de orillo, ¿vale? Para hacer unas pruebas. Bueno, ¿cuándo se lo van a llevar? Era como que internamente había mucha resistencia y como que poco a poco como que fue avanzando hacia un lugar recontra interesante. Y esto, o sea, ir al galpón que no existía, fue un espacio que se construyó para poner la máquina, y de pronto ver un fardo con un código de barras es como que a mí me agarra una emoción que se me empiezan a caer las lágrimas a ese nivel, porque realmente fue en momentos sentir el peso de las 20 toneladas de orillo en la espalda, o sea, era así. Así que bueno, en algún momento les contaré como, esto fue como un pasaje rápido por el proyecto en el que estoy trabajando ahora. Y como les decía, me interesaba fue como re interesante este ejercicio de decir, bueno, a ver, ¿cómo llegué hasta acá, no? Porque además fue como empezar a tirar como del hilito de la memoria emotiva, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál fue el primer producto que hice? Creo que el primer producto que diseñé, digamos, fuera del ámbito académico, ¿no? Fue este banquito con Cristian Moadet, lo diseñamos, el banco se llama Teo y después nos dimos cuenta caímos en cuenta de que el nombre no era casual, porque estábamos en ese momento, nosotros estudiamos en Córdoba, estábamos haciendo una materia que se llama Teoría del Diseño, tenemos una tesis, bueno, como toda una cosa que acá no existe, no es formaliza en FADU, allá sí. Y estábamos con teoría del diseño, armando el proyecto, no sé qué, y en los ratos libres hacíamos esto. Cuando nos quemábamos la gorra con teoría del diseño, nos poníamos a jugar con materiales, trabajábamos con cartón, como que el producto arrancó así. Tipo, bueno, ¿cómo podemos generar no solo un elemento autoportante, sino que además un elemento que pueda soportar el peso de una persona? Y empezamos a jugar así, con cartón. Claro, teoría, pero no nos dimos cuenta en ese momento, fue como el resultado de ese viaje, de estar en eso, ¿no? Bueno, este banquito después lo editó una empresa que se llama 226, sacó el sello de Buen Diseño, algunas menciones más, y un poco esa fue como por donde yo arranqué. Más allá de que si me pongo a pensar un poquito más atrás, creo que esta como vertiente del diseño, que es como, si se quiere, los procesos de diseño son como muy de la experimentación. Yo necesito tener el material tipo al alcance de la mano, hacer pruebas, ver, trenzar, arrugar, o sea, oler el material. Me parece como re importante eso, ¿no? Creo que volviendo a lo que decía, en realidad como el punto de partida yo siento que de mi carrera profesional fue cuando tuve la oportunidad de hacer un intercambio con una escuela de diseño en París, que estudié un año allá. Y me acuerdo que el primer proyecto, los primeros 6 meses fueron un proyecto tipo digital, nuevas tecnologías, como que yo venía de una crisis con la carrera, o sea, yo dejé la carrera varias veces, la dejaba por un fin de semana y después seguía. Porque la verdad a mí me pasaba que todavía estábamos por ahí con una metodología y con un modelo que era muy de la carcasa, muy del render, muy o sea, realmente el diseño industrial con mayúscula era el que se producía en serie, no tenía, el artesanato era tipo una especie de va de retro, y ni hablar si estabas trabajando con, no sé, una placa de radiografía. Yo hacía mis maquetas con placas de radiografía, entonces
nada, a mí lo que me pasaba es que realmente en la carrera yo siempre me sentía muy incapaz. Me fue bien en la facultad, no tuve un tema con eso, pero como que yo no me sentía cómoda. Además de que yo coso a máquina desde muy chica y la verdad es que el universo de donde yo venía, de coser a máquina, de hacer ropa, o sea, vos agarrás, ves, metés en la máquina, ves cómo sale, descosés, desarmás y tanta abstracción que quizás fue una manera en que yo abordé la carrera y no pude abordarla de una manera en que me sintiera más cómoda. Quizás no era una cuestión ni siquiera del plan de estudio, sino de una cuestión personal de cómo me planteé yo para hacer la carrera. No lo sé. Cuestión que yo venía como con ese desfasaje entre donde me sentía cómoda, lo que me gustaba hacer y lo que el deber ser del estudiante de diseño industrial. Y cuando estuve en esta oportunidad de intercambio, en el segundo proyecto, elegí un proyecto que tenía que ver con una exploración que después terminaba en un producto. En realidad, como la traducción sería materiales blandos, miradas blandas, una cosa así, miradas difusas, ahí está. Bueno, como que fue realmente un viaje de estar mucho con lo que a mí me gustaba, mucho con exploración de materiales, sacar fotos, de esos zooms, sacar nuevas ideas para nuevas cosas. Y me acuerdo que el prototipo, o en realidad la maqueta la terminé haciendo con rollos de cartón cortados. Terminé con eso y me acuerdo que la devolución del docente fue, bueno, pero ahora hace un prototipo con otro material. Pero a mí me gustaba el producto de cartón. Nada, igual lo terminé haciendo en madera, pero como que esa impronta del poder, bueno, pará, o sea, yo puedo estar trabajando manualmente y descubrir el producto en la medida en que estoy trabajando con el material. No hace falta que primero venga la idea y después le aplico una materialidad incluso puede producirse artesanalmente. Como que todo eso para mí fue realmente un despertar y eso fue un poco lo que me habilitó para lo que vino después. Yo trabajé en el estudio de un diseñador que se llama Alejandro Sarmiento, no sé si ustedes lo conocen, quizás sí, quizás no. Es un diseñador que, sobre todo en los años 90, ¿no? Vean, fue como realmente un pionero en todo el tema de trabajar con materiales de desecho. Realmente como el laburo de él es impresionante y aprendí un montón trabajando con él. Estos son productos que diseñé cuando trabajaba en su estudio. Estos dos son productos que fueron producidos, la pulsera también, por mujeres en el penal de Seiza, era un proyecto que se llamaba Proyecto Marca Cárcel, que tenía que ver con la reinserción laboral de mujeres que estuvieron privadas de su libertad. Entonces durante 2 años fue ir y dar clase en la cárcel de mujeres a mujeres que estaban ahí, que tenían como un interés por trabajar en todo esto, como que realmente siempre fue como muy positiva la respuesta y como un poco la propuesta tenía que ver con esto, ¿no? Con productos que no solo salen del desecho, sino que además se pueden fabricar y tienen como un proceso productivo artesanal. Era así. Y se fabricaban en una cárcel. Y es como que también me di cuenta armando esta charla que un poco esto y lo que yo hacía en paralelo en mi protoestudio, porque como que mientras hacía estas cosas con Alejandro, yo también hacía mis productos, iba como haciendo un poco mi exploración, casi como que funciona como un mood board de lo que estoy haciendo hoy en día. Me doy cuenta de eso, como que realmente la impronta de todo eso primero fue realmente muy, muy fuerte. Como toda esa época, quizás incluso con más disponibilidad mental, como que en esa época, ahora tengo un hijo, antes no, ¿viste? Como que realmente era como otro momento de la vida, los 20s. Y realmente, esto, como que me doy cuenta de que todavía hay como elementos o por ahí ciertas cuestiones incluso de resolución de productos que quizás se remontan a mucho más atrás. Todo esto de, por ejemplo, acá hay como un popurrí de imágenes de algunos productos, pero por ejemplo esto eran cámaras de bicicleta y un cono de señalización estándar.
Esto fue, me acuerdo, un domingo yendo a Easy para no me acuerdo qué, a buscar algo. Vi que había un montón de estos carreteles que los estaban por tirar y le pedí al muchacho, al repositor, si me los podía llevar. Me dijo que sí, y bueno, y armé esta lámpara. Como que siempre fue un juego de, bueno, a ver, ¿qué me sugiere el material? ¿Qué me sugiere el elemento con el que estoy trabajando? Y también como estas cosas de la impronta propia de un carretel, por ejemplo, que tenés acá el código de los metros, el código de producto, el material, como que a mí siempre eso como que realmente me alucinaba, como esto de pronto estar trabajando con algo que tiene una historia que viene antes y que ese producto después te cuente la historia de dónde viene. No sé, a mí siempre me apasionó. Cosas que tenían que ver más con exploración de otros materiales. Ahí también veo, por ejemplo, miraba que no me había dado cuenta, pero esta lámpara que está hecha con secciones de esponja vegetal es lo mismo que esto. No me había dado cuenta en ese momento, pero como que la mente va y nada, también es cierto que se generan circuitos y uno también empieza a usar esos caminos un poco conocidos, ¿no? Mucho de probar con materiales. Esto que ven acá son productos hechos con un cuero que se llama cuero reconstituido, me imagino que lo deben conocer, cuero flex. Es del material que están hechos los productos de vaca valiente. Bueno, yo quería hacer una biblioteca y el espesor que se conseguía de material, creo que el más grueso era de 6 milímetros. Entonces, como no daba la resistencia, se me ocurrió laminarlo con madera. Entonces, bueno, ahí fue como desarrollar todo el proceso. Primero intenté comprar la chapa de madera y hacerlo yo. Me di cuenta de que con la tracción se despegaba todo, no funcionaba. Terminé en una enchapadora de madera en el talar. Yo yendo con mis cueros en bondi, además, porque nada, en una época como muy de comienzo. Muy linda época y tipo analizando con el tipo que estaba en la prensa a ver cómo se podía hacer y finalmente laminando a baja temperatura, no sé qué, como realmente un viaje hermoso que la verdad como que ahora no tengo tiempo de hacer esto, entonces también la recomendación es tipo aprovechen esta época para hacer muchas cosas, sean curiosos, curiosas, investiguen, pregúntense y hagan. No, por ahí no pensarlo tanto y mandarse. Tener contacto con los proveedores es genial, o sea, realmente esto de ir y en el mismo taller entender cómo tiene que ser, porque nada, uno va con una idea y después te encontrás con el tipo que está en la prensa y te dice una, te encontrás con el tornero y te dice otra cosa y realmente lo que sabe esa gente, cuando uno tiene la posibilidad de encontrárselos, vale oro. O sea, realmente. Así que bueno, volviendo a todo esto, fue como una etapa de realmente mucho explorar, mucho ver cómo se comportaban los materiales, esto de probar a la tracción. Esto es un puff que funciona un poco como una llanta inflada que en realidad te sentás en un hueco y nada, y realmente entender cómo hacer para que, por ejemplo, cuando vos cortás la lámina no se siga rasgando, entonces había que hacerle un hueco, como cosas, realmente un viaje que no sé si lo podría volver a hacer, pero muy lindo. Y bueno, y todo eso fue lo que también sentó un poco las bases de también la manera en la que trabajo ahora, o sea, yo rápidamente, o sea, en la primera visita del centro productivo de Arredo me fui con un bolsón de orillos, o sea, tipo a mí, dame el material, después seguimos hablando, o sea, no de foto no, yo necesito ver, tocar, como les decía, ¿no? Me parece que de ahí viene la cosa, como esto también un poco lo que está pasando con esta charla ahora, que es una charla presencial, o sea, es otra cosa. Tanta virtualidad, o sea, tanto render. Yo realmente como que lo que se siente de persona a persona material, es algo completamente diferente, como que realmente creo mucho en eso. Y bueno, y entre esas cosas, hago un paréntesis, lo que hice fue tratar de recapitular por ahí hitos importantes, ¿no? Y este banquito que se llama Momo,
es uno de ellos porque este producto arrancó con una amiga que me trajo unos carreteles. Yo vivía en un buen ambiente y tenía tipo Tetris, atrás de cada mueble tenía más cosas metidas. Cayó con 3 carreteles y yo me quería morir porque no sabía qué hacerlo. O sea, tipo, no quiero más cosas, estaba tipo colapsada de cosas. Pero bueno, me los había traído y me los quedé. Y al tiempo, haciendo pruebas, diseñé, o sea, estas fueron las primeras pruebas, diseñé ese banquito que habían visto en foto antes. Lo más gracioso de esto es que, en realidad lo que me di cuenta, después, por supuesto que esos 3 carreteles se transformaron en esto y tenía como que, para asegurarme un poco la supervivencia de la especie de banquito, necesitaba más carreteles. Y entonces lo que me di cuenta es de que los carreteles que a mí me servían eran específicamente los de esta empresa Cablevisión, porque se ve que eran unos carreteles brasileros, la estructura de ese carretel era diferente a otras y era el que me permitía armar los bancos. Entonces durante un tiempo me dediqué a perseguir camionetas de Cablevisión. Entonces cuando veía una camioneta, yo me acercaba y muy rápidamente les contaba en qué andaba y les dejaba mi tarjeta. Si tenés un carretel que se vacía, por favor dámelo. Me fui a las bases técnicas. En las bases técnicas, claro, en esa época todavía no se recuperaba nada, en general el servicio estaba tercerizado, entonces los instaladores terminaban de usar ese cable y dejaban las bobinas tiradas. Entonces a la base técnica no llegaba nada, fui a 2 o 3, nada. Porque además me decían venir, porque era como una especie de promesa que nunca se cumplía, porque me decían vení el martes, y yo iba el martes y no había ni una sola bobina, entonces era como una especie de se generaba como una ansiedad por conseguir. Y me acuerdo que finalmente este chico que se llama Ramón fue el que sí me llamó. Me llamaba, en realidad me mandaba un mensaje de texto cuando se le vaciaba un carretel de estos, entonces yo iba y lo buscaba en la obra que él estaba, porque lo que hacían era cablear obras de edificios en construcción, entonces tenían 2 o 3 y a mí me servía. Entonces me avisaba, che, estoy en, no sé, en Honduras y no sé qué, me quedo hasta tal hora, y yo iba y me daba los carreteles de cable. Bueno, y finalmente, o sea, yo seguía frenando camionetas. Yo en ese momento me movía mucho en bicicleta, tipo en los semáforos, era como una desquiciada de los carreteles. Y me acuerdo que una vez vi una camioneta estacionada enfrente de un kiosco y me la acerco al instalador, le cuento rápidamente el mismo speech de siempre. Y el chico me mira y se ríe y me dice, me hablaron de vos. Sos la chica de las bobinas. Como que de pronto me había hecho conocida en el entorno de la loca que está pidiendo carreteles, vaya a saber para qué. Y bueno, y con este producto, a ver qué viene ahora, con este producto, digamos que a través del CMD, que se hizo una convocatoria para representar a Argentina, va a Buenos Aires como ciudad creativa de la UNESCO en una bienal de diseño en Saint-Étienne. Con este producto me fui a Saint-Étienne. Entonces, estando allá, yo dije, che, pará, pero si yo con el único carretel que puedo hacer esto es con un carretel de Cablevisión, ¿por qué no se lo ofrezco como un producto institucional? Porque al final de cuentas no lo puedo hacer con otro, por lo menos, nada, estoy trabajando con esto. Entonces ahí, a la vuelta, me contacté con el área de responsabilidad social empresaria de Cablevisión, di con Mariana Bradeburgo, una chica muy piola, muy pila, que se recontra entusiasmó. Además me contó que le había llegado el comentario de que había una chica que se acercaba a las bases técnicas a pedir los carreteles. O sea, fue como gracioso porque digamos que le llegaba, pero no le decían quién era yo porque no sabían. Y bueno, y finalmente Cablevisión auspiciaba un espacio de potenciador de proyectos y armamos como una tanda de banquitos para ese espacio. Y bueno, ahí fue que este fue como el proyecto que me hizo el switch entre diseñar productos que, bueno, muchos de los que vieron antes en las fotos los comercialicé en Tienda Malva,
¿Me quedan 5 minutos? Genial. Llegamos al principio nada más, pero está muy bien. Bueno, como que realmente eso fue lo que marcó la bisagra, ¿no? De decir, che, en ese momento el diseño circular, por lo menos acá en Argentina no se conocía como diseño circular. Yo, qué sé yo diseñaba a partir de la reutilización, como que todavía esto de que una empresa se pueda autoabastecer a partir de su propio desecho, era algo que todavía no estaba, ni siquiera creo que fuese demasiado políticamente correcto, ¿no? Como que estaba ahí muy en lo incipiente. Y después, también por curiosidad, ¿te acordás, Bea, para Proyecto Deseo, en una convocatoria en la que arranqué, digamos, entré como casi a último momento, dije, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? Y bueno, a ver, démosle un loop al banquito varios años después, y empecé a trabajar con carreteles mucho más grandes, o sea, lo que ven ahí, acá, es el banquito original, y después estos son con los carreteles grandes de cable tipo de alta tensión, y se transformó ya como en una línea, ¿no? De mesas, bancos, le puse ruedas, empecé a trabajar con desecho textil ahí, con orillo en realidad le dicen totora, ¿ven? Las madejas que se compran para tejer al crochet, bueno, con eso. En este caso era con elásticos, que yo había tratado de contactar a una empresa que producía elásticos que no me dieran bolas y que nada, eran elásticos vírgenes, digamos. Y bueno, ese fue como el proyecto que yo siento que fue el que me metió en el diseño circular, un poco queriendo, un poco sin querer. Quedan 5 minutos. Yo la verdad no sé si seguirles mostrando más imágenes. Si les muestro imágenes van a ser imágenes medio mudas. Me gustaría más que podamos como conversar, no sé, que me pregunten algo. ¿Quieren que les cuente esto? Bueno, les cuento esto. Este es un proyecto que hice para AISA, la empresa de agua y saneamientos argentinos, de unos bancos que necesitaban para un espacio educativo en Planta San Martín, y en realidad un poco salió de, a ver si, no lo puse al final, perdón. No quería poner tantas imágenes y no lo puse. Son remanentes de caños, caños que usa AISA, caños de PVC de descarte, y acá sí se ve, recubiertos con los uniformes que tenían también de descarte. Hay universos, por ejemplo, en el universo de AISA, en donde una camisa o un pantalón tiene fecha de vencimiento, porque tienen procesos antiácidos, procesos anti un montón de cosas, porque básicamente con ese uniforme se meten adentro de una cloaca. Entonces todos esos procesos químicos tienen una fecha de caducidad. Entonces de pronto un uniforme perfecto, en perfecto estado, y bueno, pasa a ser un material de desecho. Entonces justamente a partir de todo eso fue que desarrollé este mobiliario en un proceso que quizás fue un poquito diferente a lo que yo solía hacer, porque si bien tenía pedazos de caño en el estudio, pantalones, camisas, el caño tenía 40 milímetros de diámetro, 2 pulgadas de espesor, o sea, yo claramente no lo podía cortar, entonces fue un poco, ahí sí, trabajar un poco primero con las propuestas en renders, después trabajar con una maqueta, y bueno, ahí sí, en este caso me asocié con un estudio que se ocupó de hacer como un poco la producción, ¿no? Yo hice más la gestión. Así que bueno, esto fue con AISA, y creo que lo más interesante acá tiene que ver también con que en el desecho de la empresa estaba su identidad. O sea, este producto, está bien, es un banco que puede parecer una burbuja, pero es un producto que está hecho con los uniformes de AISA y con los descartes de caño de AISA de todos sus kilómetros de cañerías, o sea, habla de la empresa. Entonces de pronto es re loco, porque en realidad en el brief, o sea, el pedido fue diseñar mobiliario, pero a partir de madera plástica. O sea, ellos estaban interesados en el tema de la sostenibilidad, pero nunca se les ocurrió que en lugar de usar una madera plástica, que es un material que si bien está hecho con desechos, tiene todo un proceso productivo, y que se transforma en un material neutro, o sea, no tiene ningún tipo de identidad. Cualquiera puede tener en su patio, o cualquier empresa puede tener en sus espacios, un producto hecho con madera plástica, ¿y cómo le da identidad?
Pero entonces ahí fue como que yo dije, che, ¿y si hacemos un inventario de desechos? Como que siempre mi pregunta, ahora un poco ya me buscan y van directo a eso, pero como que un poco en el inicio era, no tenía como esta idea o digamos, este reflejo de decir, che, tengo una necesidad, tengo un montón de material que no me sirve, a ver si lo podemos cruzar. Y bueno, ahí les hice la propuesta, se entusiasmaron y salió todo esto, nada. Y además, cuando uno hace un inventario de desechos, hay una cantidad de cosas que aparecen que hay como para diseñar para toda la empresa por el resto de la eternidad, más o menos. Porque es un poco así. Sobre todo en empresas grandes que tienen espacio para guardar. No tiran, pero acumulan y realmente es tipo un festín de diseño. Así que bueno, creo que estamos en tiempo, ¿no? Bueno, me quedó la mitad de la presentación para contarles, así que cuando quieran podemos seguir conversando. No, pero alguien quiere hacer una pregunta, ¿alguien más? Una pregunta. ¿No? Yo tengo una. Entiendo que ¿hace cuánto fue que empezaste tu carrera? Y hace 16 años, me recibí hace 16 años. Tenía una duda de cuál era el propósito que te movía a vos para ir en busca de trabajo. No sé si en esa época existía, como existe hoy, el concepto de diseño circular, pero ¿qué propósito te acordás que tenías en esa época para ir en busca de generar productos reciclados, utilizados o preparados? Qué buena pregunta, qué linda pregunta. Creo que en ese momento me movía la curiosidad. A mí como que el comportamiento de los materiales siempre me despertó mucha curiosidad y creo que el trabajar a mí, ya sé lo que pasaba, el trabajar con materiales ya dados me sacaba un problema de encima, que era tener que pensar en qué materialidad le doy a la cosa. Entonces pasaba por ahí. Un poco evadía la decisión de pensar en el material porque el material ya venía dado. Solamente lo tenía que transformar. Creo que un poco por ahí fue la cosa. No había un motor. O sea, a ver, creo que también hay algo de la intuición y de hacia dónde uno va con su ser que tiene un sentido, ¿no? O sea, intuitivamente yo me acercaba a esto y después, digamos, me empecé a entender un poco más. Creo que era algo un poco inconsciente, pero la parte consciente es lo que te digo, como de pronto, che, listo, viene esto, diseño con esto, a ver qué sale y me ahorro ese problema de tener que tomar la decisión de qué materialidad darle a la cosa.